De señalar las principales corrientes filosóficas de la época helenística. Espero que eso no me lleve más de, exagerando, 20 minutos. Y luego entramos en el tema de la ciencia en la época, sobre todo en Alejandría, y nos llevará, igual no terminamos, pero seguiríamos en la reunión siguiente, ¿no? Luego quiero, a partir de ahí, hacer un poco las derivaciones a la primera parte del medioevo, que ya veréis por qué yo lo considero la antigüedad, porque realmente el medioevo, históricamente hablando, empezaría un poco con Carlomagno, de alguna manera, ¿no? Que funda unas escuelas, que luego terminará en la fundación en lo que nosotros estamos trabajando será muy importante la historia de la universidad, entonces pues está Bolonia y todo esto. Pero digamos que es antigüedad San Agustín, por ejemplo. No es antigüedad griega, pero es antigüedad San Agustín, aunque sea de nuestra era, ¿no? Un ejemplo, alguna referencia a estos autores habrá que hacer. Bueno, vamos a la síntesis. Vamos nombrando. La primera cuestión, ya no la vamos a analizar. Época de crisis, el sistema ateniense, que es un poco el paradigma del sistema griego, político-social, se ha derrumbado. ¿No? Se ha derrumbado, ha hecho crisis, es una época de deterioro. Incluso podríamos decir, hablando de, como López Obrador, que los derechos humanos ya se conculcan mucho más, sin saber que se lo estaban conculcando, pero conculcan mucho más, digamos. Digamos que había menos derechos, empieza a haber persecuciones, haber de gente presa por sus opiniones, prohibiciones, etc. Esto pasa ya en la época helenística, pasa ya en el siglo III antes de Cristo, por ejemplo. Entonces, con la hegemonía de Macedonia. Sí. Sí. Y entonces, luego, claro, porque luego aquí viene el famoso que yo le llamo, y bueno, el famoso sálvese quien pueda, mejor dicho, el retirarse a cuarteles de invierno, aparece el jardín de Epicuro, aparecen los estoicos, aparecen los cínicos, aparecen los escépticos. Voy a recordar unas pildoritas de estos movimientos, ¿no? En el tema de los cínicos, que es una de las, no lo he puesto por orden, básicamente recordemos algo que se nos relata, que también nos relata Diógenes Laercio, ¿no? Cuando es más que nada metafórico lo que voy a explicar hoy, lo que voy a comentar hoy. Cuando Diógenes se pasea en plena luz del día con un farol por la calle, y ¿qué haces? Busco al hombre, ¿no? Era de día, estaba buscando al hombre, dice, y estaba la calle llena de gente, entonces sería que busca a ese hombre más allá de todas las exterioridades, de todas las convenciones sociales y más allá de los caprichos de la suerte y de la fortuna. Porque busca un hombre que ha encontrado la genuina naturaleza y que sabe vivir conforme a ella y ser feliz. Para él la felicidad, fijaos qué interesante, claro, es la búsqueda de la felicidad, yo lo había dicho Aristóteles y Platón, pero la búsqueda de la felicidad en una sociedad convulsa a veces se encuentra precisamente tomando conciencia que todo aquello que me acongoja, todo aquello que me crea desazón, precisamente es prescindible, que es superfluo y que por lo tanto yo me tengo que centrar en lo que vale la pena. Y en este caso, en el caso de Diógenes, ya sabéis que lo que hace es eliminar al máximo cualquier tipo de necesidad material o de dependencia, casi imitando una vida animal, ¿no? Pero sobre todo con una actitud serena y una actitud, digamos, de búsqueda de la felicidad, sin ninguna pretensión de cambiar el mundo, que es otra de las características, que siempre me quedo presente en la intervención de Carlos. Claro, hay pero habría que profundizar en esto, sin pretender cambiar, sobre todo porque son gente que no tiene ninguna confianza en que esto vaya a cambiar, ninguna. De hecho, tendrían como una visión, digamos, del hombre, que luego fue muy común en la Edad Moderna, desde Maquiavelo a Hobbes, etc., ¿no?
Hobbes, el hombre es lobo para el hombre, y aquí no hay más remedio, y Maquiavelo, pues al hombre siempre hay que tenerlo vigilado, hay que hacerse, porque el hombre no, siempre que pueda va a transgredir, ¿no? Y por eso Maquiavelo en El Príncipe dice, el príncipe o el gobernante no tiene que buscar ser amado, sino ser respetado, y no se puede ser blando, porque la gente en cuanto no lo vigila, en cuanto no le pones castigo, en cuanto no le marcas límites, siempre va a transgredir, a delinquir, el ser humano eso me llevaría a algunas cosas que a veces he dicho, una especie de primate enfermo que además parece ser que va a ser el encargado de destruir la naturaleza a la cual él mismo pertenece, ¿no? Bueno, pues esa visión es bastante antigua, ya está, la tenemos en los clásicos, sobre todo en Diógenes. Diógenes, digamos, por un lado es un provocador, pero yo decía, no hemos entrado en detalles, entre otras cosas, pero tampoco tenemos textos suyos genuinos. Tenemos la figura de Diógenes, porque la hemos dibujado a través de distintas fuentes, pero es un provocador amable, no es agresivo, no es agresivo, lo que pasa es que te puede soltar, hay muchísimas anécdotas, ¿no? Va Alejandro, ¿qué puedo hacer por ti? Por favor, sí, hazme un favor, quítate que me estás tapando el sol. Le estaba ahí el otro, ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes? Entonces son anécdotas, pero anécdotas interesantes, ¿no? Sí, hazme un favor, mira, ¿qué puedo hacer? Retírate, porque me estás tapando el sol. Y yo, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, según él, siempre, en tanto animales, siempre tenemos a nuestra disposición lo que necesitamos para vivir y para ser felices. Basta no ponerse freno, basta no atesorar nada. Es curiosamente, alguien hizo alusión la vez pasada al síndrome de Diógenes, todo lo contrario, ¿verdad? A lo mejor era que, porque como él viviría con algunos bártulos ahí muy elementales alrededor suyo, pues como esos señores que viven en la calle, pero desde luego es todo lo contrario. Entonces, él considera la serenidad siempre en la conciencia y en asumir ser miembro de la naturaleza. Eso es común en todas las escuelas de esta época, que a veces antes se le llamaba escuelas menores, y de menores nada. Son de una época muy interesante. Bueno, es importante su desprecio por los placeres. Ni siquiera le teme pasar frío, hambre. Los placeres, para él, la búsqueda del placer nos quita libertad. Estaba releyendo textos para hacer este pequeño apunte y digo, oye, precisamente es lo que estoy escribiendo yo ahora. Ya lo tendréis dentro de poco. Aquello de que, aquella frase de Nietzsche que dice sí a todo placer, dice sí a todo dolor, ¿no? Y mi digamos, reacción a veces casi airada en alguna entrevista que me han hecho a lo que es el amor erótico, porque el placer siempre trae aparejado dolor. En las relaciones humanas, la realización amorosa, que es la amistad, suele ser, bueno, también te pueden traicionar y tal, pero el placer, la sensualidad, de alguna manera crea adicciones y quita libertad. Es como algo que forma parte de nuestra propia especie. Por ejemplo, si hablamos del placer sexual, es algo pulsional, y cuando eso te ocurre, no eres libre de dejarlo, no eres libre, y crea muchos problemas. Entonces, pero por otra parte, es una injusticia de los dioses, porque nos han creado así, para poder procrearnos, y sin embargo luego somos culpables, ¿no? Una de las características de esta época, sobre todo en los estoicos y en otros, y en los escépticos, que somos culpables de nuestras inclinaciones, y sin embargo no podemos evitarlas. Bueno. Una cosa, Eduardo, sí. Si el placer quita libertad, en la misma medida, aplicando el mismo principio, la felicidad quita libertad. Depende pero sí, efectivamente, lo que pasa, Andrés, es que depende la felicidad. Claro, esto son palabras, esto es muy importante, porque estamos hablando de palabras, de metáforas, en fin, lo importante es ilustrar algo, y luego podríamos ir llegando más a fondo. Si nos da tiempo podemos hablar luego o la próxima. A ver, depende en qué cifres la libertad.
por poner una... Por ejemplo, si yo fijo la felicidad, si yo fijo la felicidad, tener dinero, y me he dedicado a ganar dinero, pues eso te quita mucha libertad. Si tú te acostumbras, como diría Pepe Mujica, el otro día dijo Mujica, no, es Mujica porque allí no está sin acento, ese apellido, respetemos, Mujica. Pepe Mujica, el de Uruguay, dice, bueno, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Si tú realmente eres feliz con lo que tienes y no añoras cosas que no ni te quitan ni te ponen nada, también es comprometida tu felicidad. De entrada yo entiendo que la felicidad es el mayor de los placeres. Si no, no tendría sentido. ¿La felicidad qué? Es el mayor de los placeres. Sí, es ser feliz. sí, por supuesto. De hecho, es lo que todo el mundo busca. Sí, por supuesto, pero ya sabes que la felicidad son estados de felicidad, ¿no? Sí, sí. El placer es lo mismo, también es un estado de placer. Sí, sí. Yo ahí en el libro ese que te andas dando vueltas por ahí, analizo esto un poco, ¿no? Sí, pero la felicidad es una consecuencia. Hombre, la felicidad se encuentra, pero también es el camino, ¿no? El camino, el buscar algo, aunque vayas a encontrar o no, el propio camino ya te causa felicidad. Pero no todo el mundo consigue este tipo de felicidad que estamos hablando, ¿eh? Hay gente que lo pasa muy mal, que es muy envidiosa, que cuando tiene un achaque culpa a todos los demás de lo que le ha pasado, que se siente desgraciado. Y en estas edades, ojo, decía Jean-Paul Sartre que el infierno son los otros, ¿no? Yo diría que el infierno se podría... A mí me contaron esto de pequeño, las historias del infierno, como a todo, y luego tomas conciencia que yo alguna vez empecé a pensar que el infierno debe ser algo así como no morirse en paz, ¿no? Que aunque dure poco tiempo, bueno, hay agonías que duran mucho tiempo, deterioro, entonces este es el auténtico infierno. Entonces, llegar a unas edades donde uno se siente frustrado, se considera un desgraciado, que no ha podido hacer lo que quiso, que no tuvo el amor que necesitó, que no consiguió esto es como el infierno, ¿no? En cambio, la felicidad asociada a una edad avanzada de la vida, pues sería precisamente esa serenidad que de alguna manera te hace aceptar y que te hace una persona amable, benévola, empática, etc. Es un temazo. Quizás todavía yo no he hecho el programa del curso que viene, ¿eh? No lo hemos hecho. Quizás también salgan cosas de las reuniones que tengamos al final. Pero si hacemos un programa más temático, uno de los temas puede ser la felicidad, que sería un poco el primer programa que presenté yo en el año cuando empecé. Hablar de la felicidad, de la libertad, del trabajo, de la muerte, de la enfermedad, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que luego me di cuenta que sin una formación inicial íbamos a dedicarnos a elucubrar y a hablar de lo que se nos ocurriera. Entonces ahora ya podemos trazar un tema, hacer un curso más de temas, más monográfico de temas, pero partiendo de la base que estamos en la filosofía, no saliendo de la filosofía, que es muy amplio el campo de la filosofía. Pero eso sería uno de los temas, la felicidad, la libertad, etc. ¿Qué es la libertad? ¿Qué se entiende por libertad? Etcétera. Muy bien. En el caso del estoicismo, aquí, por ejemplo, no lo he explicado, pero Séneca, se preguntan estos filósofos de ¿para qué sirve la filosofía? Si de todas maneras está el destino. Es Dios el que gobierna todo y todo está sometido a los designios divinos. Y los estoicos aceptan esta doctrina de que el Dios es el que realmente organiza, nos cifra nuestro destino. Y entonces, podríamos resumir que ellos, Séneca, la filosofía está para protegernos. Protegernos, tomar conciencia, aún de aquellos que consideres que las cosas dependen del destino, pero de todas maneras ser conscientes de ello. Y también, como dependen del destino, pues lo único que depende de ti es tu presente y es tu vida cotidiana. Y por lo tanto ahí, paradojalmente, ¿no?, hay una grandes posibilidades de lograr esa serenidad, sabiendo que lo que va a venir y que no está en ti cambiarlo. Otros días yo hablaba con una persona que a veces me llamaba por teléfono por un problema y me decía que, bueno, estaba muy agobiada. Entonces yo le dije, mira,
porque no sabía que... Bueno, esta persona, por cierto, es terapeuta. Y yo le digo, bueno, como tú mismo indicas y enseñas, le digo, si esto no depende de ti, pues olvídate del asunto. O sea, no depende de ti. No sufras por lo que no depende, por lo que no puedes cambiar. Ahora, si depende de mí, por supuesto hacemos el esfuerzo, pero si no depende de mí, pues mira para otro lado, no lo sé, una cosa así le decía, ¿no? Bueno, y luego veo que esto es bastante estoico. Aceptar y asumir, pero no de una manera pasiva, ¿no? No resignarnos, pero sí aceptarlo. No es que sea el destino, pero por ejemplo tenemos que aceptar que nos hacemos mayores, tenemos que aceptar que tenemos gotera, tenemos que aceptar que tenemos unos hijos que han crecido y que tenemos unas relaciones estupendas, pero las típicas de padre e hijo, a veces no siempre las cosas salen como a nosotros nos gustaría, o ese retorno que esperamos no es tal, porque ellos tienen otra visión, ellos hacen su vida, tantas cosas, pero sobre todo no reprochar nada a nadie, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Es muy importante las expectativas. Si yo voy a una determinada encuentro, a una paella o entre grupos, o tengo una amistad, si yo voy ya con la idea de lo que quiero conseguir y no lo consigo, me voy a frustrar. No digamos nada en las relaciones amorosas. Pero yo estoy abierto a lo que venga, pues puedo disfrutar más de las cosas. En las relaciones amorosas había mucho de eso. Yo salgo con tal persona, bueno, a ver si consigo esto, si consigo... Un ejemplo, no estoy hablando en primera persona. Consigo esto, si consigo lo otro. Y luego resulta, si vas a bien, la otra persona se siente tan en aquellas épocas sobre todo, tan agobiada que se va a cerrar. Tú vas tranquilamente y lo que caiga te va a venir bien y siempre te va a ir mejor. Bueno. Sí, a mí el estoicismo a mí siempre me hace pensar en que hay gente que sabe gestionar mejor sus frustraciones, sus fracasos, y generalmente tienen que ver mucho con cómo su origen social, su clase, es decir, cuando se habla del estoico castellano y tal, es porque históricamente han tenido que gestionar la escasez y la frustración y el fracaso de muchas de sus expectativas, ¿no? Yo opino, digo, y vemos hoy a parte de la juventud que no sabe gestionar bien el fracaso que la crisis ha supuesto en muchos aspectos de la sociedad. Hasta hace 10 años se nos ofrecía un mundo de sueños, de ilusiones, eran las águilas, los reyes del mundo, ¿no? Con unas expectativas muy amplias, ¿no? Y yo creo que está ocurriendo esto mucho. Sí. Yo veo una cierta sensación de crisis en la sociedad y en la manifestación, sobre todo de las personas jóvenes. Sí. Bueno, de hecho el gran problema es también el propio sistema, la propia situación cultural, social, imponía unas pautas de felicidad. ¿Qué significaba triunfar? ¿No? Bueno, en mis épocas triunfar, tenías que estudiar para tener una carrera, porque esos son los que iban a vivir bien, y de hecho pasaba. Hoy en día puedes tener todas las carreras que quieras y están en el paro. Las mujeres casarse y tener hijos, en fin, una serie de estereotipos que causaron mucho sufrimiento y mucha infelicidad. Hoy en día hay quizás esas metas no están tan nada claras, porque no sabemos qué podemos exigir, más que orientar a nuestros hijos, que en este caso ya serían nietos, o quién sabe qué, que a los nietos no se los orienta. Yo no, ni se me ocurre orientar nietos, sobre todo teniendo nueras, o sea, imagínate. Claro, ¿cómo vas a orientar nietos? ¿No? Bueno, entonces, efectivamente, entonces, nosotros somos más sufridos, ya estas generaciones, quien más, quien menos, perfectamente vosotros habláis, os recordáis simplemente la generación de vuestros padres, las situaciones que pasaron, los que hemos venido a otros países con unas situaciones también muy problemáticas, los que venimos de épocas donde no existía la televisión, ya no es que no existiera, por lo menos no había llegado a donde yo vivía,
Ya os he comentado yo que la primera vez que fui a una tele tendría 8 o 10 años y era en un escaparate de una tienda de electrodomésticos del centro. Entonces, imaginaos ahí hacia los teléfonos, los móviles, las tabletas, los ordenadores. Y vivíamos en otra época. Pero también es verdad que muy jóvenes, los que terminamos la carrera muy jóvenes asumimos responsabilidades de trabajo relacionados con nuestra carrera, muy jóvenes nos casamos, muy jóvenes tuvimos hijos, yo por lo menos, muy joven. Entonces te parecía que es otra época. Entonces, vosotros sabéis que, si os acordáis de Margaret Mead en aquella Adolescencia y Sexo en Samoa, como la adolescencia y la juventud dura en función de la sociedad a la que pertenece. Nosotros estamos ya fabricando permanentes adolescentes. Un joven, que ya no son jóvenes, tiene 35, algunos hasta 40 años, que viven en casa de sus padres, que dependen económicamente de sus padres, pues son inmaduros. Ahora, el joven que tú lo lanzas a la calle a los 15 años a empezar a trabajar y a buscarse la vida, pues madura. Por eso están los ritos de paso de ciertas culturas, ciertos grupos, ¿verdad? Polinesia, Amazonas, en distintos sitios, lo lanzan un buen día cuando tienen los primeros cambios físicos, los biológicos, los lanzan y tienen que hacer una serie de pruebas, y cuando vienen ya son adultos, ya tienen que hacer de su casa y ya tienen que aparearse con alguien, porque es una especie de apareamiento, y empezar a tener hijos, ¿no? Sí. Sí, solo un comentario respecto a lo que, dice Carlos, ¿no? Bueno, el filósofo Gustavo Bueno es un estoico yo lo he vivido, y en ese sentido yo creo, y a la vez es un luchador a través de y un provocador social, Sí. y un hombre pues que a través de sus libros está permanentemente en una actitud crítica contra el sistema y todo este tipo de cosas. Sin embargo, es una aptitud. O sea, no es tanto una vivencia, no tiene que ver tanto con la búsqueda o la dificultad que hayamos tenido o que no hayan tenido los jóvenes, o una actitud de crisis o no, sino es una actitud interna. Es una actitud que se trabaja y que se consigue o no se consigue. Que no es fácil conseguir una aptitud estoica y una actitud estoica ante la vida. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo, en ese sentido, que, por ejemplo, todo lo que es el tema de dónde se viene socialmente tiene que ver más con actitudes sociales, no personales, respecto a nuestro yo. Sí. Bueno, no sé. Sí. No, está muy... Mira, yo he pensado en esto, he pensado mucho. Porque, a ver, es una cuestión de carácter, ya que algunos psicólogos aquí. Es una cuestión de carácter. Yo siempre veo la botella medio llena, siempre. Es algo ya casi... Soy un optimista radical. Le encuentro ventajas hasta las cosas más desventajosas aparentemente. Y yo creo que eso no es tanto una actitud... es verdad, por supuesto que una aptitud en cuanto es una, de alguna manera, es algo que yo tengo que me sirve, es una herramienta. Y la actitud, que probablemente tenga que ver seguramente con la educación muy básica, con mi formación familiar, cómo me impulsaron en la vida, lo que yo tuve en esos momentos, etcétera, que me hizo, vamos a llamarle de alguna manera, luchador, pero de todas maneras optimista. O sea, pero hay gente que este término es de español, no lo he usado yo, español de España, es una agonías, todo es inseguro. No, pero ¿y esto no será que te está engañando? ¿No será que no? O sea, es una manera tan timorata, tan cautelosa de vivir, siempre asustado. Vosotros habéis tratado de sobra gente insegura, terrible, ¿no? Que se sufre muchísimo, y yo creo que es una cuestión de carácter, en donde ni siquiera tiene una connotación ética o libremente asumida, ¿no? Entonces, cuando hay gente ante la enfermedad, pero tienes que luchar, a mí me causa mucha gracia esa expresión. ¿Y qué significa luchar?
pero cuéntame, tienes que luchar. Hay que luchar. ¿Qué significa luchar? O sea, luchar es vivir, ¿no? Entonces, seamos nietzscheanos, vivamos. Pero hay gente que se hunde, ¿eh? Que se hunde. De otra gente que no se hunde y que al contrario, y que de repente cuando tú lees a los epicúreos, dices, pues yo soy un epicúreo. Lees a los cínicos, pues soy un cínico. Menos mal. Entonces, es una cuestión de carácter, ¿no? Y ahora, ¿cómo se forja el carácter? Pues podríamos entrar, pero cuando desde pequeño, por ejemplo, qué sé yo, te dan responsabilidades, no te dicen, ten cuidado que te va a pasar esto, ten cuidado no te caigas, ¿no? Yo he visto a madres a todos los hijos, ten cuidado que te vas a caer, mira muy bien para los... por favor, no te vas a caer, esto no te caes nunca. Hay cosas que no nos caemos, estamos en un columpio, se puede caer con todas las precauciones del mundo, ¿no? Entonces, hacer personas tímidas, personas miedosas, ¿no? También te pasa en la educación, con los estudiantes, ¿no? Con los alumnos, te tienes que dar responsabilidades, tienes que confiar en ellos, tienes que... Bueno, ¿qué voy a contar que no lo sepáis? Que probablemente sea una cuestión de carácter. Es una pena cuando tienes un carácter que lleva al pesimismo y eres inseguro. Y luego hay otra cosa interesantísima, pero sería desviarnos de tema. Para el año que viene podemos hablar carácter, personalidad, hacer algunos temas relacionados con la psicología también. En las familias, cuando hay varios hermanos y no tanto, suele haber siempre alguno que es muy inseguro al lado de otro que es súper seguro. Y han tenido los mismos padres. Muchas veces que lo que ha ocurrido, que el seguro, por lo que sea, el que es seguro, por lo que sea, ha tenido más alimento en todos los sentidos y más atención que el otro. A lo mejor el otro desde el punto de vista antropológico y sociológico y demás, pues tenía ciertas deficiencias que lo hacían incómodo para los padres y entonces lo dejaban de lado y salía una persona con muchísimas deficiencias. Ya no voy a entrar en la ciencia ficción, ¿no? Pero conozco casos que hasta se mueren antes, porque son tan más expuestos, porque no luchan en ese sentido. Pero bueno, eso es ciencia ficción. Me dejo intervenir un momentín. Me ha venido al traste, al pensamiento, pues, referente a esto que estaba hablando, los momentos en que en psicología empezábamos a hablar de tipologías. Y ahí sabes tú mejor que yo, que eres psicóloga, que hay distintas corrientes. Pero recuerdo la actitud de Sheldon, que decía que según es la tipología del ser humano, es decir, hay una famosa tipología de Sheldon. De víscera, es decir, el viscerotónico que se llama, ¿no? Que tiene un predominio en que su carácter no es porque sí, sino porque está heredado de su físico. O el somatotónico, en el que el cuerpo tiene mucho que ver con su forma de carácter, ¿no? O el cerebrotónico, que lo llama él, ¿no? Bien es verdad, recuerdo que había una medición de aquello, no sé, vosotros sabréis más que yo de ese tema, pero siempre iba del 1 al 7 y que todo el mundo participábamos un poquito de cada una de esas tres. Aunque bien es verdad que el viscerotónico es llamado así porque tiene a lo mejor un 5 en vez de tener un 3 de somatotonía, es decir, que cada cosa, cada carácter es precisamente debido a nuestro físico, ¿no? No sé si eso te aclara algo, porque sí, estamos hablando. Sí, por supuesto que por supuesto que hay unas características. Este es un temazo, ¿eh? Nuevamente tenemos que reprimirnos. Solo un segundo, perdón, porque es que creo que se están interponiendo dos conceptos, que es temperamento y carácter. Sí. Entonces, es que es importante porque cada vez se descubre más con el genoma, pues que, bueno, tenemos mucho de genética. Y el temperamento es con lo que se nace.
Y el carácter es lo que se va haciendo a través de lo que dice Carlos, es decir, del entorno. Sí, sí. El temperamento es pues con lo que nacemos Sí, y, sí. y morimos, por así decir, Sí. porque es muy difícil de cambiar a una persona en ese temperamento. De El acuerdo. carácter, que son pues, las tipologías, que, Sí. bueno, son muy Sí. relativas, dependen mucho efectivamente del entorno social Sí, y sí. de todo eso. Pues cuando tratemos este tema sí se puede hilar más fino, ¿no? Los rasgos adquiridos, los rasgos innatos, incluso hay algunos que son adquiridos desde el momento de nacimiento, otros son adquiridos, por ejemplo, en el seno materno. No es lo mismo el hijo de una madre fumadora empedernida. En fin, habría mucho que hablar aquí. Y luego, lógicamente, nuestras tendencias temperamentales, que luego se van a ir esculpiendo en un carácter, también nos genera preferencias, ¿no? Ciertas características pues te hace que a lo mejor seas un mejor bibliotecario, por ejemplo, que trabaje trabajos más reposados, tiene que ver con muchas cosas. Es un mundo, pero es interesante ver cómo a veces ciertas tendencias son, vamos a llamarle caracterológicas, con la parte temperamental que pueden tener, y por lo tanto son muy difíciles de modificar, porque el carácter también se consolida. También hablamos de personalidad, como yo por lo menos fui formado en lo que se llamaba la psicología de la personalidad, que integra todos estos elementos. Entonces, son rasgos de personalidad, a veces son sinónimos. Bueno, esto es un lío, pero ya en su momento lo podemos hablar. Bueno, pues hablando de Epicuro, que ya de Epicuro hemos hablado bastante, es muy importante sobre todo el tema de la muerte, ¿no? Para él la muerte no es ningún problema, porque el placer digamos, él lo cifra siempre en las sensaciones placenteras. Y dice, y no tenemos ninguna sensación de la muerte, porque cuando nos morimos ya no tenemos sensaciones. Lo malo no es la muerte, porque nunca tenemos sensación de la muerte. Lo que tenemos se sufre con la espera de la muerte. Volvemos a lo anterior. Y la gente que está pendiente de que la muerte como una amenaza, la espera de la muerte, que muchas veces también en el otro libro yo hablo de esto, también es el temor al deterioro, ¿no? Pero es la espera de la muerte. Pero estamos lo de siempre. Esto también tendrá mucho que ver con el carácter. La muerte, pues, ya a mí me llama mucho la atención las personas muy mayores, muy mayores. Que estadísticamente que estén lúcidos. Dice, bueno, a mí me pueden quedar, vamos, ni 2 telediarios. Tengo 99 años, como el señor que entrevistaron los otros días, que era de 99 años, que era un superviviente de campos de concentración. Este señor, tan campante, y a lo mejor le quedan 2 semanas. Bueno, estadísticamente le queda muy poco, en comparación a uno de... Estadísticamente, la gente joven también se muere. Y bueno, y esa gente sana, no está todo el día pensando que se va a morir. Además, y si lo dicen de una manera casi divertida o rutinaria. Bueno, a lo mejor esta es mi última Navidad, pero no lo dicen de una manera amarga, ¿no? Bueno, aprovechad ahora porque más adelante quién sabe, ¿no? Y no lo dicen de una manera amarga. Entonces, es esto, el temor es más que nada la espera de la muerte. Bueno, pues... Si estuviera todo el tiempo así, eso sería una patología. Claro, pero es que hay esas tendencias. Son lo que hablaba, eso unido a la inseguridad, al pensar que todos los males se están ensañando contigo, es que han sido, si te comparas con los de tu familia o con tus amistades, que eres un fracasado, que yo no sé por qué a mí me ha pasado esto, te estás lamentando todo el tiempo. Y esto además para colmo trae aparejado que todo el mundo se aleja, A nadie le interesan estas personas pesadas y a nadie les interesa. Lamentablemente tenemos una tendencia a abandonarlos, Por eso, por ejemplo, cuando esas personas están solas, qué ingrato eres, que no me llamas, que no me vienes a visitar. Nunca se consigue nada reprochando. Jamás se consigue nada reprochando. Nunca. Tenemos un mecanismo que hace que reaccionamos todo lo contrario. Pues menos te voy a visitar porque me tienes harto, ¿no? Bueno, y el escepticismo, que no lo habíamos mencionado, por ejemplo, sexto empírico. El escepticismo, fundamentalmente, voy a señalar una cosa, consideran que nada es por naturaleza. Los escépticos dicen que todo es bueno o malo, depende, pero no está predeterminado. Es precisamente lo contrario del estoicismo en ese aspecto. Pero como no podemos
como es relativo, es un relativo, lo que es bueno y lo que es malo, entonces nada se puede elegir, dicen ellos, o hacer con exaltación, con extremismo, porque tanto monta, está lo mismo. Más, Aristóteles diría en la felicidad, que precisamente de los grandes, de los que menos hemos hablado, la prudencia aristotélica dice que siempre es el justo medio, porque si tú te decides por uno de los extremos, realmente el patinazo que das, la equivocación es enorme. Entonces, si tú, sería un poco esto, porque claro, Aristóteles y Platón han influido en estos pensadores. Entonces, el escéptico dice, bueno, es importante no caer en la exaltación o en la exageración de lo que tú consideras bueno, por ejemplo, porque también podría ser malo. Por lo tanto, esto produce una gran serenidad de espíritu. La serenidad de espíritu viene que nunca vas a llegar a establecer lo que es verdaderamente bueno, porque nadie hay bueno de per se. Esto también significa una puntita de crítica de que nada está hecho por los dioses. Porque cuando el asunto es que cuando algo es por naturaleza, aquí habría mucho que hablar, si hablamos de Platón, por ejemplo, en el Crátilo, donde habla de si las palabras significan por convención o por naturaleza, un diálogo que hay entre Sócrates y otros. Quiero decir que si nada es por naturaleza, pues da lo mismo. Pero no, lo que iba a decir, ¿cuánto se ha defendido en la tradición occidental y hasta nuestros días? Eso es lo natural. ¿Lo natural? Eso es lo normal, pero ¿qué es lo natural? Por ejemplo, hablando del tema de las orientaciones sexuales. No, es que lo natural es eso. Oye, mira, ha habido orientaciones sexuales con personas del mismo sexo desde toda la vida. Hay épocas que han sido aceptadas socialmente, la época clásica, y bueno, basta ver a los animales a los cuales pertenecemos. Ni siquiera es natural el no comernos a los semejantes. Lo natural sería, pero no es natural. No comemos a los semejantes porque hemos descubierto que se convive, que es mejor, ¿no? Que es mucho mejor. Y que si no, menudo. Pero es una conducta completamente natural y de hecho, vamos, completamente que se ha practicado. De hecho, hay todavía grupos humanos que seguramente lo practican, muy escasos, y que lo han practicado hasta hace poco, ¿no? O sea, el asunto, cuando tú discutes lo natural, pones en tela de juicio lo natural, ese argumento lo rechazas, se caen muchas cosas, porque si hay algo naturalmente establecido, quiere decir que hay una inteligencia suprema que ha establecido, bueno, cuestiona en el fondo la existencia de Dios. Y eso es más peligroso cuando te hablan de ley natural, porque entonces te lo convierten en obligación, en ley. Claro, la ley natural, la ley, eso, claro, exacto. La ley natural, ¿no? Yo cada vez que lo digo me pongo a temblar. Lo mismo que hablábamos los otros días, Carlos, de la verdad, ¿no? No existe una verdad, metafísica, una verdad. No. Realmente, una de las aportaciones interesantes de los escépticos y también de los estoicos, en los temas del lenguaje es muy interesante, es precisamente la convencionalidad. En temas morales, en temas éticos, en temas, la convención, nos pongamos de acuerdo, la intersubjetividad, todas estas cosas de las que hemos hablado tanto. Bueno, es normal además que esto haya ocurrido en una época de crisis. Hoy en día seguimos poniendo en tela de juicio. Hoy, más que nunca, ponemos en tela de juicio aquellas cosas que parecían establecidas. Y además es una oportunidad de supervivencia. Una oportunidad. Me acaba de decir el amigo Andrés, ¿tú has leído las 100 propuestas de Vox? No. Fijaos hasta qué punto. Ya partimos de un prejuicio brutal, ¿no? Lógicamente, extrema derecha, por supuesto. Pero no sería raro que en el curso de esas propuestas, pues, oye, mira, dice esto o dice lo otro, ¿no? Esto es un ejemplo palmario, ¿no? Pero de todas maneras, partimos de muchos prejuicios. Hay cosas que no hemos leído a un autor y ya lo hemos superado, ya lo hemos rechazado. Bueno, con lo que más ocurre es con la religión cultural nuestra. La religión cultural nuestra, que es el cristianismo, pues la gente la desconoce completamente. Los que la rechazan y los creyentes. Es terrible, los creyentes la desconocen, no saben lo que están creyendo. O creen que están creyendo en una cosa que en realidad no están creyendo en eso. Y los no creyentes del mismo modo.
Es verdad que se puede rechazar la religión como alienación y que ha hecho mucho daño. Hablábamos hace un rato de aquellos temas tan sonados hoy en día, pero tampoco la conocemos. Y curiosamente, por eso yo decía, cuando sale el tema de Dios, a mí que a veces me consideran una Dalí del ateísmo, yo siempre he pensado, bueno, si lo analizamos en serio, el resultado tendría que ser que los creyentes salgan más creyentes, mejor creyentes, y los no creyentes más convencidos que no hay que creer. Eso sería el resultado, y que curiosamente es compatible, porque resulta que los principios de algunas religiones son bastante interesantes, siempre y cuando eliminemos el Dios metafísico, que sería lo natural en el fondo. Bueno, pues imaginaos todo lo que nos queda aquí para que quizás lo podamos convertir en temas para el próximo curso académico, para el cual ya tengo las fechas y los espacios, va a solicitarlos la Universidad Popular, pero habrá que poner los contenidos. Lo primero que han preguntado son para que puedan disponer de los espacios, que ya he fijado hasta las sesiones que vamos a tener y los días y todo. Muy bien. ¿Quería alguien preguntar algo? Oye, yo sugiero, en atención a la gran cantidad de temas que tenemos que tratar, que tengamos 2 días a la semana clase, porque si no, no vamos a poder cubrir. No, a ver cómo lo hacemos. Mira, lo interesante, mira, aunque tuviéramos 2 días y 3 días, nos pasaría lo mismo. Nos pasaría lo mismo, porque aquí todos somos muy activos en el pensamiento y en la palabra. Yo, claro, lógicamente, como yo estoy aquí, pues me sirvo de la palabra, pero que aquí, como dejemos a cualquiera que dejemos hablar aquí, entonces nos faltaría tiempo siempre. Es interesante quedarse con buen sabor de boca y con ganas, y saber que cuanto más sabemos, más queremos saber y menos sabemos, un poco aquella cuestión socrática, ¿no? Fijaos que hay personas que han hecho ya en la 5ª edición de esto, y así todo, parece que siempre estamos empezando, entre otras cosas porque las respuestas siempre son dinámicas, ¿no? De ahí venía un poco el juego de palabras, filosofía de la no respuesta. Tampoco damos respuesta, pero vamos abriendo caminos, vamos, no sé, es interesante porque nunca llegamos. Y no vamos a llegar nunca, pero lo interesante es el camino, y que vamos alumbrando aquí, vamos alumbrando allí, enfocamos, de repente abrimos y como si fuera una cámara reflex, digo yo, y nos quedamos en esto y lo demás queda como difuminado. Estamos haciendo, Carmen. No, que por lo que estabas diciendo, decía Aníbal que él siempre estaba buscando su camino, y yo siempre busco mi camino, y cuando no lo encuentro, lo creo. Muy bien. Perfecto, me parece perfecto. Es que eso es lo que hacemos algunos, y es lo que hay que hacer. Y interesante también, una de las características de esta actividad es que yo siempre digo, es un poco kantiano, pero hasta cierto punto. Primero, tenemos que vivir, Carmen, me dijo a ti, como creemos que deben vivir los demás, sin imponer nada. Sí, como creemos, no. Nuestra vida es por una propuesta, pero no para imponerla. O sea, si tú buscas tu camino, yo creo que es recomendable que cada uno busque el suyo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero por otra parte, en relación a la crisis, siempre hay crisis política, económica, social, tendríamos que vivir como si tuviéramos, como creemos nosotros que se viviría dentro de 100 o 200 años cuando estos supuestos inconvenientes hubieran pasado. Porque nosotros no nos pueden fiar un futuro, tenemos que lo queremos ahora, lo queremos ahora, ese futuro. Más, es importante también adaptar las cosas a la situación vital que tenemos. Una de las cosas interesantes de este grupo es la situación vital, ¿no? La época de nuestras vidas, algunos un poquito más mayores, otros un poco más jóvenes, pero es muy reconfortante también. El grupo actúa en ese sentido mucho. Bueno, pues podríamos hablar infinito. ¿Quieres alguien hablar algo? Carlos. A ver, desde que estás hablando de estas filosofías helenísticas, estoy constantemente comparándolo con la situación actual. Las situaciones de crisis vuelven a salir situaciones muy semejantes, muy parecidas. Estamos un grupo de
gente, de aquí hay algunos, que preparando para el día 23 una lectura del día libro, una lectura en la Universidad Popular de poesía actual, escrita actual, del siglo XXI, ¿no? Y ayer me mandaron que mandara una reseña para anunciarlo en la página de la Universidad Popular sobre este tema. Y puse, bueno, aproximadamente puse estas dos ideas, que la poesía actual poetas actuales ven españoles, ven un mundo hostil. ¿Perdona? Ven un mundo hostil. Estamos constantemente con metáforas que indican un mundo hostil. Áspero mundo se titula un libro de poesía de este año. Bueno, un mundo al que no pueden cambiar. Y lo que hay es una presencia cínica frente a ese mundo al que no, una distancia cínica frente a los valores de ese mundo hostil que no pueden cambiar. Esta es la idea, una de las ideas dominantes que he mandado. Y otra, el refugio en lo personal. El refugio en lo personal. Sí. Frente a ese mundo hostil, la familia. Hay un poema, por ejemplo, escribiré 500 veces el nombre de mi madre, ¿no? Titular un poema, ¿no? Es decir, la búsqueda de lo personal y en el amor, en la familia, en lo familiar y en el amor, ¿no? Bueno, el amor es un tema viejo en la poesía, ¿no? Sí. Pero en la poesía actual está ocurriendo esta situación que yo he destacado porque me parece que es la línea general y que expresa una situación de crisis. A eso he añadido pues una cosa que es, yo creo, un tema sociológico, y es que hay más mujeres poetas que hombres poetas. La mujer ha estado tanto tiempo callada que tiene muchas cosas que decir y bueno, pues aparecen más mujeres. Normal, poetas que, claro. Estoy hablando de poetas de menos de 40 años. ¿Eh? De poetas de menos de 40 años. Sí, ¿No? yo Sí. tengo la suerte, creo, de tener menos ese... 40 años. Yo creo que no tengo... No me interesa Sí. para esto los poetas que tienen más tiempo de nuestra edad. Sí, porque nosotros tenemos esquemas mentales creados de antes. Sí. Los que expresan la incertidumbre del mundo moderno son los jóvenes. Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, esos son la selección de poesías que he buscado. Bueno, Cuando he querido encontrar los rasgos comunes, son estos que he dicho, que me parece que se parecen mucho sí. a estas corrientes. Exacto, de sí. A mí, yo tengo la suerte, creo, de tener esa selección, ¿no? Sí, ¿no? Es la que tú me diste, ¿verdad? Te digo que tengo otra más. Añadí Vale, otra más. porque yo lamentablemente, a mí yo me pierdo todo. El día 22 yo me voy a México por 5 días, ¿no? Y entonces digo, nuevamente. Yo vengo programándome para poder ir a lo de Carlos y esto sería ya magnífico. Bien, porque efectivamente lo que hay que hacer es buscar un poco lo que se hablaba antes, los signos de los tiempos. Somos gente de nuestra época, nadie descubrirá pólvora, estamos hablando de las mismas cosas, ¿eh? Las cosas que hablo yo, las está hablando muchísima gente, también está presente en los poetas, ¿no? Porque estamos en esta época, habría que ver algún día aquellos poemas míos, a ver qué sello tienen. Claro, yo no soy un millennial precisamente, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Y no solo en la poesía, más médicas, más profesoras, más de todo. Estamos en la época de la mujer, que lógicamente son la gente que yo últimamente veo muchísimas médicas jóvenes, las mujeres sacan más las oposiciones, en fin, va a haber más mujeres. Pero que eso redunde en una mejora, ¿no? Que no aquellas mujeres pioneras, algunas de ellas, que querían demostrar que no les limitaba a ser mujeres y eran más machos que los machos, ¿no? En la justicia o en la policía o en estos sitios. Bueno, pues muy bien, ¿no? Bueno, pues aquí pasaríamos a otro tema.
sumamente interesante. No conseguí la revista, Carmen, porque de la Biblioteca de Alejandría, porque ya me ha pillado, ya no está. Ya, claro, había otro dibujo. Bueno, el número actual es otra cosa. Pero, de hecho, pregunté, yo estaba afuera, estaba en Levante, y un kiosco que es una maravilla, porque como kiosco, ¿no? Tiene de todo, y me mostró historia del National Geographic, otros tipos de suplementos de historia de otro tipo, cosas súper interesantes. Ojalá tuviéramos tanto tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir entonces a la cuestión de la ciencia. Ciencia. Nos va a faltar mucho tiempo en la vida. Nos falta mucho. Tenemos que mantenernos muy sanos porque nos falta muchísimo, ¿eh? No nos vamos a quedar demasiado en el inicio, sino muchísimo. A ver, es otra de las características de esta época. El centro cultural va a ser Alejandría, precisamente, después de una Atenas, la metrópoli, digamos, cultural, está en crisis, pues Alejandría. Alejandría fundada con el nombre de Alejandro, donde muchos aristotélicos que no tienen mucha cabida en Atenas, pues se van a Alejandría. Aristóteles, como buen macedonio y como buen científico, porque Aristóteles era un científico, era biólogo, era botánico, era astrónomo, zoólogo, lógico, aparte de otras cosas, eran gente muy universal, pero da frutos en lo que va a ser la ciencia, lo que vamos a conocer a partir de la Edad Moderna como la ciencia, ¿no? No tanto la episteme, que también, pero es la ciencia. Bueno. Claro, está cambiando la imagen del mundo. Está cambiando. Entonces, esta gente, liberados un poco de la presión de la metrópoli y de estar en sitios muy centrales, se sienten mucho más libres, valga la redundancia. Tenemos en el museo y la Biblioteca de Alejandría como escenario. Ahí pues confluyen una cantidad de obras de la literatura, de todos los escritos antiguos. Hay mucha discrepancia en cuanto a la cantidad de volúmenes que tuvo la Biblioteca de Alejandría. Hay gente que habla de 700.000 ejemplares, otros que hablan de 2 millones. Parece ser que lo más plausible son unos 50.000 ejemplares. Pero bueno, da lo mismo, son muchísimos. Y además de eso, había gentes venía de distintas latitudes. Por lo tanto, podríamos decir que era una sociedad bastante cosmopolita. Y había una gran libertad de expresión y de pensamiento que luego iba a ser ya en nuestra era muy frenada, sobre todo por la Iglesia, sobre todo por la Iglesia, por el cristianismo. Una época similar, más pequeñita, fue la época de Mileto, cuando aparecen los físicos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Claro, era un puerto de mar, era confluencia entre Oriente y Occidente, etc. Entonces, fue una época similar, pero esta es mucho más importante, ¿no? Bueno. Estamos hablando de entonces lo que se entiende como época helenística, que es del siglo los 3 primeros siglos de la antigüedad y los 2 o 3 primeros siglos de nuestra era. Esa sería la época helenística. Bueno, pues también en cuanto a la destrucción de la biblioteca, los datos históricos parece que fue destruida más de una vez y que no siempre en la destrucción se destruyeron todos los libros. Es más, algunos piensan que algunas cosas han sobrevivido más años, pero en cualquier caso sí que hubo conflagraciones que destruyeron muchas cosas. Lo dividimos para ir un poquito mencionando capítulos. Vamos a dividirlo siguiendo clasificaciones normales, por ejemplo, la matemática, donde una de las figuras centrales es Euclides, en donde sigue la tradición clásica. En la Academia de Platón dicen que había un letrero que decía que no entre quien no sepa geometría. O sea, si no sabías geometría, en la Academia no tenías nada que hacer. Precisamente una de las características
de los epicúreos, por ejemplo, y de los cínicos, sobre todo de los cínicos, la ciencia no tiene ningún valor, ni la geometría, ni las matemáticas, ni nada, no sirven para nada. No digamos nada lo que luego se va a llamar metafísica. Es inútil la ciencia, es inútil. Es es el reverso de Platón. Quien no sepa geometría, que no sepa matemática, pero que en realidad la matemática de la metrópoli es la geometría, que sabéis que tenían una aritmética bastante deficiente. Bueno, pues los famosos elementos, esta obra, los elementos de Euclides, que ha sido válido prácticamente hasta el siglo XIX. O sea, la geometría euclidiana ha imperado en todo Occidente, ha tenido mucha influencia. Precisamente Giuseppe Peano, del que hablaba, trabaja mucho en lo que es la reforma de la geometría, a través de la famosa curva de Peano y todas estas cuestiones. Por supuesto, la geometría euclidiana ya queda como pasa con la lógica aristotélica, ¿no? Es muy importante, pero ha sido sustituida de alguna manera. Bueno, simplemente algunas cuestiones de la época euclidiana, y también se menciona el famoso Apolonio de Pérgamo, ¿no? Que es muy interesante la ciudad de Pérgamo, en un museo de Merlín, ¿no? Han trasladado casi todas las piedras hasta allí, ¿no? Yo me acordaba de eso, bueno, de ahí vendrá el término pergamino, ¿no? Y entonces es importante toda la terminología que todavía tenemos usando, que se está gestando aquí en Alejandría, por ejemplo, el concepto de elipsis, de parábola, de hipérbole, que no voy a entrar en ello, ¿no? Y que sirvió tanto luego también para la astronomía moderna, por ejemplo, Copérnico, sobre todo Kepler y Galileo, ¿no? La mecánica de Arquímedes, Arquímedes realmente Arquímedes es un teórico, un matemático teórico, y sin embargo ha pasado a la historia en gran parte como un gran ingeniero. Aquí en el Parque de Tres Cantos tenemos esas máquinas que le gustan tanto a mis nietos, máquinas de Arquímedes, ¿no? Las conocéis, hay que aplaudir al que tuvo esa idea, porque está siempre lleno de niños y mis nietos van pitando, vamos a ir para esta especie de, ¿cómo se llama? Espiral de Arquímedes. Bueno, aquí todos los principios de Arquímedes se pueden practicar en esas máquinas que están aquí en el parque, ¿no? Imagino que lo conocéis y que además está bien, también se pudiera jugar, cuando no te ven mucho puedes jugar tú. O sea, casi nunca puedes coger las palancas y las cosas. A mis nietos les encanta, les encanta. No viven aquí, pero cada vez que vienen dicen, sí, al Parque del Agua y qué sé yo. Bueno, entonces son famosas las famosas leyes de la palanca, precisamente. El propio Arquímedes es el que dice, dame una palanca, un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? O sea, bueno, pues todos estos trabajos, que no solo teóricos, sino también de ingeniería. Vamos a simplemente mencionar, se lo considera el ingeniero más notable de la antigüedad, ¿no? Es también de su frase, la famosa frase eureka, ¿no? Que cuando descubre algo, pues eureka quiere decir lo he descubierto. Si hablamos de la astronomía, y luego vamos a hacer primero una generalidad y luego nos metemos en algunas cosillas. Bueno, estamos en el tema de quizás para mí es lo más importante. No, para mí. O quizás es lo que conozco un poquito más, por eso lo considero más importante. Conozco más de astronomía que de mecánica o que de geometría, pero tampoco mucho. Solamente soy filósofo y, como sabéis muy bien, como decía Descartes, los filósofos estamos entrenados en hablar con verosimilitud de cualquier cosa y hacernos admirar de los menos sabios. Dice Descartes, el discurso del método, genial. Nos han formado para hablar de cualquier cosa, el Big Bang, esto, lo otro, calentamiento global, no sé qué, las migraciones, cualquier cosa, un filósofo, y si es argentino, peor, porque no lo vas a callar nada, no lo callas nunca. Bueno, de verdad, es una combinación increíble. Bueno, a ver, ¿cuál es el sistema de la astronomía clásica? El geocentrismo aristotélico. Para Aristóteles,
el universo estaba formado por, era por supuesto la Tierra era el Sol, los planetas, pero hay que explicar más cosas, giraban alrededor del Sol. Pero primero, en realidad había 9 esferas fijas. Los planetas estaban como incrustados, se podría hacer el dibujo, pero no me voy a levantar por esta bobada. Pero, digamos, había la famosa estrella de las esferas fijas, que estaba al final del universo, por eso nosotros vemos ahí las estrellas, estrellas fijas. Fijas, y la esfera estaba inmóvil, y ahí venía la cuestión del primer motor inmóvil de Aristóteles. Luego, a continuación, venían otras esferas que en realidad eran como caparazones, que estaban girando, es una visión mecanicista del universo, donde había planetas incrustados. Y entonces el movimiento venía de las estrellas fijas hacia el centro, eso era un tipo de movimiento, digamos, yo me lo imagino como esta esfera movía la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Esa es la visión del universo de Aristóteles, de rudimentaria a más no poder. Rudimentaria, porque fijaos, desde que salgamos, primero, ya no solo, lo más asombroso no es que la Tierra fuera el centro del universo. Lo más asombroso es esta noción de esferas. Bueno, y luego, ¿de qué estaban constituidas? Pues de éter. Vete tú a saber lo que era el éter, de éter. Pues, pero materia, era material. Fijaos, hasta el avance que hay, desde que primero no son esferas, sino que son órbitas. Segundo, esas órbitas no son circulares, sino que son elípticas. Bueno, cuando ya descentra la cosa y pone al Sol en el centro de nuestro sistema y demás, pues de aquí van a pasar 2000 años. Y esto es lo que vamos a hacer la reflexión ahora. Muy bien, esto pasa a Alejandría, que por otra parte tiene una gran influencia aristotélica. Bueno, aquí mencionamos a personas como Eudoxo, como Calipo, lo más importante, Aristarco, el famoso Aristarco de Samos, Apolonio de Praga, Hiparco de Nicea, etc., ¿no? Bueno. Permanece la visión geocéntrica, ya no se habla de caparazones o de esferas, sino de órbitas. Ellos intuyen por las mediciones que hacen que las órbitas no son concéntricas, sino que son más que como hemos dicho, elípticas, son excéntricas. O sea, describen órbitas digamos, atípicas, no circulares. Los movimientos de los planetas además están regidos de la época de Aristóteles por distintos sistemas de circunvalación, digamos, ¿no? De hecho se podrían dibujar. Estuve hace poco en Florencia, en septiembre, fui con unos amigos italianos, y en el Museo de la Ciencia de Florencia, que lo recomiendo, lo han reformado, ¿no? Bueno, es una maravilla. Yo lo conocí clásico y me gustaba mucho. El sabor vetusto de los museos clásicos ahora lo han hecho más didáctico, ¿verdad? Es como cuando ibas al Museo de Ciencias Naturales, aquí y estaba lleno de animales, de embalsamamientos, de multimanes amontonados, polvo y qué sé yo. Ahora te ponen una cosita. Lo mismo pasa con el arqueológico, ¿verdad? Bueno, es otra concepción del museo. Yo los disfruto mucho los museos de ciencia. Soy un poco burro en el arte y me aburro más en los museos de arte, a no ser que sean los de arte contemporáneo. Pero, por ejemplo, los de arte moderno me aburren bastante, lo siento. Pero los de ciencia siempre gozó un montón. Bueno, pues ahí podemos ver cómo iban explicando las distintas, porque unos planetas rotan así, los otros rotan así, o sea, no hay este sistema tan regular. Muy bien. Se realizan las primeras mediciones de la Tierra. Por supuesto que no consideraban que la Tierra era plana. Descubren que la piedra, ya este mito de que consideraban que la Tierra era plana en pleno Renacimiento no es verdad. Esta gente ya asume perfectamente que la Tierra es redonda. Y sobre todo porque
construyen un calendario, porque hacen mediciones, ven que si yo planto una estaca en esta latitud y otra en otra, pues lógicamente si fuera plana, a la luz del sol no van a dejar ninguna sombra. En cambio, precisamente van a dejar sombras distintas. Después de ahí vienen todos los relojes solares. Esta, por lo visto, ya lo habían descubierto los aztecas y los mayas y demás. La Tierra, ya sabían los aztecas y los mayas que la Tierra no era plana. Y si no, sería imposible construir un reloj solar. También calendarios y todo este tipo de cosas. El geocentrismo no abandona la cuestión, pero la Tierra ya es redonda. Es un principio importante. Hay un pensador, un científico de la época que se llama Aristarco de Samos, que diseña un sistema heliocéntrico. No le hacen demasiado caso, pero sí que dice que, no, que la Tierra es el centro y que los planetas giran alrededor perdón, que el Sol es el centro, y la Tierra es un planeta más, y que planeta, ya sabes que en la etimología quiere decir errante. Van errando, por decir así, alrededor del Sol. Esa doctrina, que el verdadero descubridor del geocentrismo, del heliocentrismo, es Aristarco de Samos. 300 años antes de Cristo, o 200 y pico. Luego se va a mantener el sistema geocéntrico hasta Copérnico, que lo plantea y lo condena, porque es una barbaridad, lo condena. Y luego, pero no demuestra nada Copérnico. La visión de Copérnico era muy primitiva, mucho más primitiva que los de la época helenística. Simplemente hace un diseño del universo casi aristotélico, pero con la Tierra, con el Sol en el centro. Habrá que esperar a Kepler, a Galileo, para demostrar el sistema heliocéntrico, por el cual también será condenado. Menos mal que hace como 30 años o así, no me acuerdo, porque el tiempo pasa volando, uno de los papas volvió a exhumar el expediente de Galileo y ha sido sobreseído, para que os quedéis tranquilos. Pero en este siglo XX, por allá por el año 80, 90, se ha exhumado, es importante, esto es memoria histórica se llama. Dice, no, lo han absuelto. A Galileo, bueno, pues hay esperanza de que absuelvan a más gente, ¿no? En algún momento van a absolver a Jesús también. ¿Eso quiere decir que ha salido del infierno y se ha ido al cielo? ¿Cómo? Eso quiere decir que ha salido del infierno y se ha ido al cielo. Claro. No, sí, ha ido al cielo. Y esto también nos tiene que llevar a lo de López Obrador, ¿eh? Ojo. Rajoy dijo los otros días, no, esto es un tema serio, no es jocoso. Rajoy dijo los otros días, Rajoy pidió perdón por la expulsión, cuando estuvo en Israel, por la expulsión de los judíos en el año 1492. O sea, que tampoco es tan descabellado pedir perdón por la conquista. Esto es un tema importante, ¿eh? Es que el otro día me hicieron una pregunta y estuve hablando un buen rato. La importancia de la memoria histórica. Tú cuando no cierras bien, eso se arrastra, ¿eh? Hay que cerrar bien las cuestiones. Se puede cerrar muy bien. Lo que dijo el operador fue muy sencillo. Fue, hagamos esto y construyamos una cuestión de reconciliación. Pero no cuesta nada, son gestos. Bueno, es un tema. No, es que él no tiene por qué pedir perdón. Bueno, a lo que vamos. Que esta cuestión es inevitable que yo imparta doctrina, como diría el amigo Brígido. Aristarco de Samos verdaderamente fue, de alguna manera, ninguneado e ignorado, pero sobre todo por las grandes presiones de la época. Y sobre la peor época, eso lo relata muy bien Amenábar en la película Hipatia, la peor época fue la época cristiana, pésima. Ahí hubo digamos, persecuciones, hubo ajusticiamiento, prohibiciones, encarcelar a los pensadores, quemar libros. Hay muchos libros se quemaron simplemente porque consideraban que contenían desviaciones de la doctrina y demás. Y esa fue la peor época. El sistema que predominó fue el sistema llamado tolemaico, de Claudio Ptolomeo. Muy interesante. Es el sistema más exacto hasta Galileo, porque Ptolomeo, bajo esta especie de consigna que
que se ha mantenido. Consideraba que había que salvar las apariencias. Esto es muy importante para la ciencia. La ciencia nuestra, la actual, solo salva las apariencias, o sea, explica los fenómenos. Y los explica bastante bien hasta que todavía ya los podrá explicar mejor. Las cosas son así mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, para él lo importante es salvar las apariencias. El universo de Ptolomeo realiza unas mediciones muy exactas, es muy adecuado, vuelvo a repetir la palabra, muy exacto si tenemos en cuenta que está al revés, desde la visión nuestra, el observador que mira y mide. Repito, no lo superará, solo lo superará Galileo, ni siquiera Copérnico, porque lo que explica Ptolomeo no solo explica el movimiento de los planetas, no solo explica, digamos, sino que corrige perfectamente la noción de órbita y diseña la elipsis, con lo que va a ser la elipsis posterior, con dos herramientas, con dos, podemos decir, apoyos, ¿cómo podríamos llamarle? Metodológico, como puede ser la concepción de ecuantideferente, la noción de epiciclo. A ver, si puedo hacer el dibujito. No necesita que me grabe. Podemos pedir a la parte logística, por favor, que nos hagamos una... Los rotuladores se nos están gastando. A ver, la órbita circular, ¿verdad? Aristotélica, bueno, que eran caparazones. Las órbitas no son circulares, son elípticas. Esto quiere decir que si yo observo y mido, voy a ver el planeta, depende de la época, más alejado o más cercano al punto que es la Tierra, ¿eh? Nosotros lo vemos como Ptolomeo, el universo. No estamos si todo fuera para verlo como Galileo. Si yo tengo un planeta, a ver, los planetas, como si fuera un planeta, gira sobre un centro, imagináis, un centro, digamos, no real, sino un centro, gira sobre sí mismo, gira sobre un determinado centro. Pero a su vez, este giro que hace, digamos, a veces hace este giro. Entonces, él va a, digamos, medir la distancia, en qué momento está, aquí está la noción de deferente y ecuante, y lo que sí yo quiero explicar, que este mismo planeta, como va girando así, a veces está aquí, a veces está aquí, aquí, aquí. Seguimos para el otro lado. Cuando llega aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese mismo planeta que yo he visto aquí, resulta que aquí lo veo aquí. Qué mal, ¿no? No puedo escribir. Pues si yo trazo el punto más lejano en ese girar sobre sí mismo, con el central virtual, voy a obtener una elipsis, porque yo no puedo escribir. A ver, si esto va así, si yo uno esto con el otro cuando está más cerca, que está aquí, y el que está más lejos, voy a obtener una elipsis. Bueno, con este artificio explica perfectamente cómo se mueven los planetas, y las mediciones son exactas. ¿Habéis entendido? O sea, que a veces está más lejos porque como está girando sobre sí mismo, sobre su punto, está más lejos. Y otras veces yo lo veo más cerca. Si yo esto hago uno de esos puntos de cuando está más lejos y cuando está más cerca, voy a tener una elipsis, o sea, voy a aplanar, a achatar la circunferencia. Pues es uno de los descubrimientos. Pero además realizó mediciones muy importantes, que luego no han sido, no las ha, digamos, no han entrado en contradicción con las mediciones de Galileo. Lo que pasa es que Galileo lo mide al revés, no desde la Tierra. Pero Ptolomeo consigue salvar las apariencias. Salvarlas quiere decir explicar las apariencias, o sea, explicar los fenómenos. O sea, construir enunciados científicos válidos que
dicen, nos explican por qué las cosas funcionan de tal manera, cosa que no hacía nunca. Lo demás eran dogmas, ¿no? La concepción de Aristóteles, las concepciones, las propias de Copérnico eran dogmáticas, vamos a llamar casi, bueno, como veían que todo se movía, pues daban las explicaciones, pero no tenían ningún tipo de, no estaban contrastadas científicamente. Ptolomeo era un científico. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos importantes, ¿no? Y básicamente entonces ese principio de salvar las apariencias, podríamos decir que es una de las grandes aportaciones de la época helenística en cuanto a la ciencia. Es explicar empíricamente y matemáticamente los fenómenos. Empíricamente porque ellos observaban a través de unos aparatos, ¿no? Están en los museos, no el telescopio lo va a inventar Galileo, va a construirlo Galileo, porque con Galileo empieza de una manera real el método experimental. ¿Qué quiere decir esto? Yo matemáticamente puedo descubrir un astro, un cuerpo, matemáticamente. Si yo relaciono una serie de elementos, hoy en día así se trabaja en astronomía, no estoy ahí mirando, oye, mira, aquí apunta, no. A través de ordenadores y desde el punto de vista matemático, yo puedo decir, es que este planeta A y este B tiene que haber algo porque aquí hay una fuerza que identifica un A' o un AB entre medias. Pero esa es la deducción matemática. Pero yo luego tengo que, estoy simplificando, porque no soy un experto, yo gradúo ese telescopio según los parámetros que me ha dado el cálculo y lo voy a ver efectivamente. Y hasta que no lo veo efectivamente, ese planeta no lo puedo dar por válido. Eso se llama el método experimental. O sea, comprobar empíricamente, es empírico, pero quiero decir cuál es la diferencia entre empírico y experimental. Es empírico, lo tengo que comprobar efectivamente a través de los sentidos. O sea, Ptolomeo, en ese salvar las apariencias, está haciendo unas mediciones que son contrastables y que se puede discutir y que matemáticamente funcionan. Pero además puede orientar ciertos elementos de observación, que son como unos no con lentes, sino con una especie de, como los que usan los agrimensores hoy en día, cuando van a medir el terreno y cosas de este tipo, y los va a localizar, es decir, ahí está el planeta del que estoy hablando. Entonces, de alguna manera es fundador con otros de lo que va a ser el método experimental, empírico experimental, que va a ser totalmente silenciado en las épocas de los primeros siglos de nuestra época por el fanatismo terrible de la iglesia cristiana, no católica, todavía estamos hablando del cristianismo, y luego durante todo el medioevo, ¿eh? Todo el medioevo es terrible. El medioevo, desde el punto de vista de esta ciencia, es una época de estancamiento, a excepción, que sería para hacer otro tema, que no, este año no lo voy a poner, de la ciencia de los árabes. Aquí los árabes, la filosofía, la ciencia, porque los árabes adoptan a Aristóteles. Aquí en el continente se adopta a Platón, San Agustín, los platónicos, hasta que en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino, en la Universidad de París, adopta a Aristóteles. Mejor dicho, le tiene como encargo, fue bachiller eran lectores, ¿eh? Habían estudiado, pero eran lectores. Como no había libros, pues eran lectores y dictaban prácticamente, y los alumnos pues cogían apuntes. Vamos a Salamanca, vemos en esa aula, podemos ver dónde se sentaban y dónde ponían para escribir. Pues, y Aristóteles empieza a comentar Santo Tomás, y escribe su primera obra, que es De Ente Tesentia, con 20 años. Pero lo empieza a estudiar Santo Tomás a través de Averroes. Claro, exacto. No, y sobre todo pues Santo Tomás, claro, empieza, claro, la influencia que tiene en París, Averroes y todo esto. Entonces, y además Aristóteles, digamos, Santo Tomás conocía no tanto el árabe, tenían conocimientos de lenguas. Y bueno, por supuesto que fue atacado Aristóteles, Santo Tomás fue perseguido. Las obras de Santo Tomás estuvieron prohibidas y en el Índex del Vaticano hasta el siglo XIX. No creáis que Santo Tomás fue santo así fácilmente. No, eso es otro tema, sí.
No, pero sí, que efectivamente fue atacado efectivamente en su momento, pero también tenemos que reconocerle que fue el creador de la escolástica a través de intentar introducir a Aristóteles en la filosofía cristiana. Sí. Y sí, Santo Tomás dice. Sí, Santo Sí, sí, Tomás. claro. Pero además, otra cosa, en cuestión de filosofía política. Santo Tomás es el teórico que en la Edad Media establece el derecho al regicidio. El rey gobierna en beneficio de sus súbditos y si los traiciona puede ser ajusticiado. Y esto lo llevan luego los jesuitas a América. Bueno, esto es otro mundo, otro tema muy interesante. Entonces, bueno, para que veáis. Pero los árabes, lo que se llama la escolástica árabe, adoptan a Aristóteles y siguen en la línea, la Alejandría está en el norte de África, siguen en la línea, digamos, de la investigación científica propiciada por la biblioteca, por el museo, por el aristotelismo del norte de África. Y son grandes astrónomos, grandes matemáticos, grandes médicos, bueno, y ellos sí, ahí se atisban diversas, hay que entrar a fondo en ello, también ha sido lógicamente pues silenciado, pero ahí hay documentos, hay documentos y escritos, lo que pasa es que por lo que sea, en nuestros estudios tampoco se le ha hecho caso, ¿no? Al-Fahari escribió el libro de las estrellas. ¿Quién? Al-Fahari. Sí, Al-Fahari. Escribió el libro de las estrellas, que es bastante interesante. Al-Farabi, dices tú. Y lo confundo. Al-Bahami hizo unas tablas que luego se perfeccionaron aquí en Holanda. Esas tablas luego las utilizó Kepler para sus estudios. Todo eso viene efectivamente, como dices tú, del mundo musulmán. Y esos son y aquí en España ha sido el centro de la filosofía y la ciencia de lo que se llama la escolástica árabe. Y España realmente tendría que estar súper orgulloso del pasado árabe y también judío, pero súper orgulloso porque ha sido la época más pujante de lo que es las culturas aquí en la península ibérica. Luego vienen los salvajes nórdicos, que son los que luego van a expulsar a la gente ilustrada, que eran los árabes y también los judíos. Eran los ilustrados los que verdaderamente habían llegado a niveles altísimos en cuanto al desarrollo de la ciencia. Y aquellos que eran guerreros analfabetos... Perdona, que de hecho en Córdoba hubo una biblioteca a semejanza o muy igual a la de Alejandría, que era la de Al-Hakam II, de Zahara. Así es. Pues tenemos mucho por trabajar e investigar en cuanto a nuestra propia cultura, ya que tanto se habla de... Mira, recogiendo antes el perdón que pidió Rajoy a los judíos sefardíes.